Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí nuevamente, en esta ocasión, compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a comenzar orando, buscando la dirección de nuestro Señor para que podamos entender su enseñanza en el día de hoy, aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Vivirla y que nos ayude a reflexionar. Amado Dios, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por un domingo más en el cual hemos participado de la ordenanza que tú dejaste instituida en tu palabra, Señor, la cena del Señor o la Santa Cena. Gracias, Padre Santo, por recordar a través de estos símbolos el sacrificio de tu Hijo, Señor. Ese sacrificio, esa entrega sacrificial hacia toda la humanidad, en beneficio de toda la humanidad. Gracias, Señor. Gracias porque hoy como hijos tuyos, por adopción, podemos alabarte y glorificarte. Y en este tiempo te pedimos tu bendición, ayudándonos a entender lo que nos quieres enseñar. Te rogamos que nos hables, Padre, a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, para que meditemos en tu palabra, la atesoremos en nuestros corazones, la llevemos a la práctica, Señor, y seamos hijos obedientes, hacedores de tu palabra, Señor, y que no seamos olvidadizos. Háblanos, Señor, nos postramos ante tu presencia. Lo hacemos en el santo nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo andan ustedes del corazón? Vamos a comenzar hoy con una pregunta. ¿Cómo andan ustedes del corazón? Los que tenemos ya algunos añitos, pasados los 30, sería bueno de vez en cuando, periódicamente, hacernos un chequeo. Entre esas cosas, un electrocardiograma mínimamente, ¿no? Para ver cómo anda nuestro corazón. Corazón, esta palabra que tantas veces se menciona dentro del cristianismo, pero también en la vida secular, el corazón. Y pensar que el corazón muchas veces se entristece, y se escucha decir eso, el corazón está alegre, el corazón sufre, el corazón se emociona, me va a estallar el corazón. Y cuántas frases, cuántas conversaciones escuchamos relacionadas con el corazón, ¿no? Pero hay una frase que es común en el ámbito cristiano, en el ámbito de la iglesia de Jesucristo. Y tal vez vos alguna vez la has dicho, porque yo alguna vez también la he dicho. Dios conoce mi corazón. Ese es el tema que vamos a charlar hoy, queridos hermanos. Dios conoce mi corazón, ¿no? Y cuántas veces hemos hablado con hermanos o hermanas que te dicen, sí, bueno, yo soy así, pero Dios conoce mi corazón. Sí, yo no hago tal cosa, pero Dios conoce mi corazón. Sí, yo no me congrego, pero leo la Biblia, estudio. Bueno, lo importante es que Dios conoce mi corazón. ¿Y cuántas veces usamos esta frase incluso para justificar, ¿no? Justificar tal vez nuestro transitar cristiano defectuoso, nuestro transitar cristiano desobediente muchas veces, o justificamos, ¿no? Con esto, Dios conoce mi corazón. Y muchas veces con esta frase implica que nosotros vivimos según nuestra opinión, según nuestro parecer, ¿no? No de acuerdo a la palabra de Dios, como las escrituras nos mandan que debemos vivir. Pero bueno, lo importante es que cuando en el ámbito bíblico o en el medio cristiano escuchamos la palabra corazón, muy muy rara vez se refiere al órgano, al músculo, a ese órgano central de la circulación sanguínea en nuestro cuerpo. Muy rara vez. No exactamente, no recuerdo exactamente, pero creo que en las escrituras solo en dos lugares o tres se refiere la Biblia al corazón. Cuando habla del corazón se refiere al músculo. Porque en realidad cuando la palabra de Dios habla del corazón, en términos bíblicos, corazón y para Dios se refiere al asiento, ¿sí? O al lugar central de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de nuestra inteligencia. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona corazón, refiere a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestro intelecto en general. Es muy bueno que creo que alguna vez en la iglesia se enseñó un pequeño estudio relacionado
con el corazón y aclarando, haciendo estas salvedades. Pero qué importante, yo los invito a que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, por favor, al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el profeta llorón, Jeremías capítulo 17, versículo 9, porque todos decimos, si Dios conoce mi corazón, y no estamos diciendo mentiras, pero tal vez estamos justificando nuestras actitudes, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros conceptos. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice Jehová, el creador de todas las cosas, por medio del profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, ¿por qué el profeta dice esto, no? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? En realidad hay mucha tela por cortar aquí. Hay mucho material por desarrollar, muchas enseñanzas para extraer de este versículo, muchas aplicaciones para nuestras vidas. Pero lo que queremos aclarar y fundamentar en esta tarde es que Dios aquí aclara por qué pecamos en realidad, porque está dando cuál es la condición de nuestro corazón. Dice que es engañoso más que todas las cosas y que es perverso. Y cuando hablamos de perversidad hablamos de maldad. Y cuando hablamos de perversidad, de maldad, estamos hablando de pecado, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del hombre. Entonces Dios aclara que por qué pecamos, ¿no? Es un asunto del corazón. Nuestro pecar es un asunto del corazón, porque nuestros corazones, hermanos queridos, están inclinados, están tendientes hacia el pecado desde nuestro nacimiento. La palabra de Dios también dice que en pecado hemos sido concebidos. Pero quiero que vayamos al Nuevo Testamento, porque es como que aquí aclara un poco el panorama. Marcos, allí en el capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7 aclara un poquito más, da una explicación más explícita de lo que el profeta Jeremías escribió, guiado por el Señor, por supuesto. Marcos también, guiado por el Espíritu Santo, en el capítulo 7, en los versículos 21 al 23, aclara, en realidad el que habla aquí es el Señor Jesús. Dice versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, de nosotros, de vos hermano, de vos hermana, también de las personas que todavía están sin Cristo en sus vidas, o sea, dentro de la persona, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas, ¿qué cosa? Maldades. Todas estas maldades, recuerden que nuestro corazón, dice Jeremías, que es perverso. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Oh, wow! Todo eso hay dentro tuyo y dentro mío. La naturaleza pecaminosa, que se manifiesta de distintas formas, a través de distintas actitudes, distintas acciones. Y lo explica claramente y explícitamente el Señor Jesús aquí, ¿no? Lo explica detalladamente, detalladamente. Me encanta, ¿no? Y es, hermanos, que una mala acción de una persona comienza con un simple pensamiento y casi siempre una mala acción nuestra comienza con un simple pensamiento. Y es claro que entendamos que nuestros pensamientos pueden contaminarnos, llevándonos al pecado. Por eso es que nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios, porque si damos cabida, damos lugar a pensamientos de lujuria, de envidia, de odio, de revancha, de venganza, de murmuración, damos lugar a esos pensamientos en nuestra mente, indudablemente nos guiarán a cometer malas acciones. Hermanos queridos, por eso es que Pablo allí en Filipenses 4:8
aconseja que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿no? Debemos pensar en lo bueno. Y no es que seamos positivistas, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos deben estar guiados por la palabra de Dios, deben estar resguardados por la palabra de Dios. Recuerda, una mala acción comienza con un simple pensamiento. Les invito a que sigamos recorriendo la palabra de Dios. En esta oportunidad vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, por favor. Romano capítulo 7, allí el versículo 11. Dice el apóstol, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y habla acá de la lucha contra el pecado, ¿no? Porque el versículo 7 comienza diciendo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y bueno, y continúa allí el relato bíblico, ¿no? Entonces, lo que vemos dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dice el apóstol. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la ley de Dios, la ley moral, logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir. Y que la ley en realidad no ofrece ayuda. La ley lo que revela es nuestra naturaleza, revela nuestra condición, nos muestra cuál es nuestra posición ante los estándares divinos de Dios, ante la presencia de Dios, la persona de Dios, la soberanía de Dios. La ley no nos salva, hermanos, pero sí nos muestra. Días atrás hablaba con una persona, un hermano, ¿no? De que ya muy poco se usan los 10 mandamientos para predicar. Y en realidad el Señor Jesús lo usó. ¿Y cuántos predicadores lo han usado? ¿Cuántos siervos del Señor lo han usado a lo largo de la historia de la humanidad? Y muchas veces, con cuánta gente hablamos, intentamos presentarle el Evangelio y se consideran buenas. Cuando no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno. No existe quien haga el bien, dice la palabra de Dios. Dice que nos hemos descarriado como ovejas, cada cual por su camino, etcétera. Tenemos varios versículos que hablan de la condición humana. Y es muy importante, ¿no? Cuando prediquemos el Evangelio, acordarnos de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son los que revelan la condición de la persona. Queridos hermanos, entonces aquí el apóstol dice que a través de la ley, a través de los 10 mandamientos, la gente descubre que es pecadora y que está condenada a morir eternamente. Y el único camino a la salvación, el único camino que vamos a encontrar y que va a ser el camino que nos va a ayudar a llegar a buen fin, a buen destino, es Jesucristo. Y eso lo sabemos, vos y yo lo sabemos porque hemos conocido a Jesucristo, porque un día hemos tenido un encuentro personal, pero hay mucha gente que no conoce a Jesús y creen que somos unos meros religiosos, fanáticos, porque muchas veces se nos llena la boca diciendo que somos cristianos, pero no predicamos el Evangelio, ni mucho menos vivimos la palabra de Dios. Hermanos, el único que conoce nuestro corazón es Dios, es Dios. Eso no lo debemos olvidar y lo debemos recordar y lo debemos tener siempre muy claro, porque cuando pecamos o cuando estamos por pecar o cuando estamos siendo tentados y estamos a punto de dar lugar al pecado, debemos recordar que el único que conoce nuestro corazón es Dios. Volvemos a Jeremías. Recuerda que nuestro versículo central, clave de este mensaje, Jeremías 17:9, pero volvemos a Jeremías capítulo 17, y allí el verso 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente,
que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué dice así? Porque recuerda lo que leímos en el 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y allí responde el Señor, dice, yo Jehová, yo conozco el corazón tuyo, yo conozco tu corazón, Gerardo, yo conozco tu corazón, querida creación mía. Dice, escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuidado, ¿eh? Hay otra traducción, es muy importante, ¿no? Tener en cuenta las traducciones. Nosotros usamos la Reina Valera 1960, pero hay otras traducciones que también lo dicen claramente, pero no tenemos que buscar traducciones que sean claras, sino que siempre tener en cuenta que sean cercanas a los escritos originales. Una de ellas es la Nueva Traducción Viviente, dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Es que cuando estás pensando de quedarte a sola para pecar, tal vez en tus pensamientos, el Señor ya lo está sabiendo, porque Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Por eso es que aquí en este mismo capítulo, hermano querido, hermana querida, hay una advertencia en este mismo capítulo 17 de Jeremías. Y esta advertencia está en el versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Porque cuando confiamos en el hombre, ¿qué hacemos? Apartamos nuestro corazón de Dios. Y muchas veces sucede que hay personas que van atrás de un líder. Y lo que dice el líder es palabra santa. Y van atrás de ese hombre y confían en las acciones de ese hombre, en los pensamientos de ese hombre, en los criterios de ese hombre, en la fuerza de ese hombre. Y no. Aquí la advertencia y lo que nos quiere decir el versículo 5 es que maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre, en las capacidades de ese hombre, o aún en la misma confianza en vos mismo. ¿Cuántas veces decimos, yo lo soluciono ante cualquier situación, yo me encargo, haciendo atribución a que nosotros somos poderosos? Y muchas veces cuando confiamos en otra persona como si fuera Dios, o confiamos en nuestras capacidades, en nuestros atributos como si nosotros fuéramos Dios, nuestro corazón se aparta del Señor. Debemos ser cuidadosos. Recuerda que Dios conoce mi corazón. Pero como Él lo dice, conoce mi corazón aquí en la palabra, no como la frase que nosotros repetimos, Dios conoce mi corazón y nos justificamos un montón de veces. No, Dios conoce nuestro corazón en serio, porque somos creación de Él. Pero hay una buena noticia, queridos hermanos, no todo es malo. Hay una buena noticia y está en el mismo capítulo, en el versículo 7. Fíjate, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, quiere decir aquí Jeremías. Bendito. Y cuando decimos la palabra bendito, mencionamos la palabra bendito, habla del reconocimiento de Dios, de la protección de Dios, de la prosperidad que Dios da a su hijo, a sus hijos en todo lo que hagamos. Recuerda que bendecir, porque muchas veces decimos, hablamos de la palabra bendecir, la mencionamos y por ahí ni nos acordamos lo que quiere decir. Recuerda que bendecir es una palabra del latín, que proviene del latín y es benedicere, la palabra benedicere, que quiere decir hablar bien de alguien o de algo. Eso es bendecir. Cuando decimos, bendecimos tu nombre, Señor, quiere decir hablamos bien de tu nombre, exaltamos tu nombre.
porque ¿cómo no vamos a hablar bien del Señor? ¿Mm? Hermanos queridos, hay una buena noticia. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Claro que aquí habla del reconocimiento de Dios, de la protección, como decíamos recién, ¿no? En todo lo que hagamos. Pero quiero a esta hora pedirte que sigamos recorriendo la palabra de Dios, sigamos buscando, en este caso en el Salmo 34, Salmo 34, en los versos 8 y 9. Este es un salmo de David, un salmo que lo escribió después de aparentar locura para escapar del rey Aquis, y escribe. Y los versos 8 y 9 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad, habla de saborear, habla de degustar, habla de deleitarse. Y dice, y ved, habla de comprobar que es bueno Jehová, que es bueno Dios. Y en vez de bendito dice dichoso, que quiere decir lo mismo. Dichoso el hombre que confía en él. Pero el versículo 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué importante, deleitarnos en Dios, ya que somos benditos en Él, pero también el confiar en Él habla de que hay un temor nuestro, un temor reverente hacia Dios. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. Y en Efesios 4 tenemos también algo muy importante, muy lindo para leer. Efesios 4, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuando dice a los deseos engañosos, se refiere a lo que leíamos al comienzo, en Marcos 7, por ejemplo. Esos deseos engañosos que son producto de nuestra naturaleza pecaminosa y que leímos algunos aspectos de nuestro pecado. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? En el espíritu de vuestra mente. Pero ¿cómo hacemos para renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Lo dice el versículo 24, allí está la respuesta. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estaría bueno que lo leas a todo el capítulo, porque después sigue explicando que debemos desechar la mentira, hablar verdad con nuestro prójimo, que somos miembros los unos de los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la buena noticia es que bendito el varón que confía en Dios. Vos confiaste en Dios porque un día entregaste tu vida al Señor Jesucristo, te reconociste pecador, le recibiste en tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Hemos hecho eso, por eso estamos aquí reunidos hoy, no físicamente, virtualmente, pero estamos reunidos alrededor de la mesa en familia, el Señor presente en el medio, guiándonos con su palabra, transformándonos. Pero, hermanos queridos, en el Señor, la palabra de Dios nos insta a despojarnos de la pasada manera de vivir, porque ya hubo un renacimiento espiritual en nosotros. Entonces debemos despojarnos del viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado, que estaba viciado conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos debemos renovar cada día por medio de la palabra de Dios. Y así nos vamos a vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es que el Señor cada día nos moldea, cada día trabaja en nosotros, cada día el Señor va formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, siempre y cuando leamos la palabra de Dios en oración, la profundicemos, la meditemos y nos apropiemos de ella recibiéndola como nuestro verdadero alimento espiritual para nosotros,
alimento que nos ayuda a crecer. Hermanos, y para terminar y ir concluyendo, si hacemos esto, de deleitarnos en Dios, de recordar que Él conoce nuestro corazón en serio, porque Él es Dios, y Él nos creó, y Él nos salvó, debemos despojarnos del viejo hombre, renovarnos cada día, ¿sí? Y allí el Señor va a obrar, va a operar en nuestro interior y se va a quitar de nosotros la amargura, la envidia, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, el enojo acompañado de la ira. Vamos a aprender a controlar nuestro enojo, vamos no van a salir más de nuestra palabra, de nuestra boca palabras corrompidas. No vamos a contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Allí sí, cuando sigamos estos pasos que hemos visto recién, hermanos queridos, allí sí, dice Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, ahí sí recién vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo es Dios? Santo, santo, santo. Y la palabra de Dios nos anima, nos insta y nos desafía a ser santos porque Él, el Señor, el Creador, nuestro Salvador, Él es santo. Allí vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Allí vamos a ser misericordiosos como nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Excelente domingo. Bendiciones. Que sea de mucha utilidad esta palabra para nuestras vidas. Los abrazo en Cristo a todos.